Graves. Se escribe Graves en castellano. Obviamente así no se pronuncia. Eso, estimado Tamalín. Particularmente me encanta la mitología griega. Y yo preguntaría, ¿a quién no? ¿A quién no? ¿A quién no? Y uno de los personajes preferidos es Hércules, ¿no? Llamado por los griegos Heracles. Por eso en mi Instagram me vas a encontrar como Heracles Galo. O en otro Instagram, Hércules Galo. Profe, ¿los incas eran bajos? Ya hablé de la estatura. No, para ser de la talla estándar de los indígenas, que era 1,62 m, el inca era, vamos a decir, alto para los estándares del indio, del nativo de América. Bien. Profe, era carnicero. Claro, en el caso de Patricio Lynch, volviendo al tema de Patricio Lynch y la guerra con Chile, claro, aquí nosotros denunciamos de los excesos que hizo Patricio Lynch, ¿no? Pero hay una tesis, hay otra postura que señalan que no, que Patricio Lynch lo que vino fue ordenarnos, ¿no? Ordenarnos, y que más bien nosotros mismos creamos el caos y que él ordenó Lima. Tú sabes que en un tema tan delicado como la guerra del Pacífico o la guerra con Chile, hay la versión chilena, que me encanta leer la versión chilena, y la versión peruana. ¿Ya? Y te prometo hacer un contenido de la guerra con Chile, así que atentos en todos mis contenidos. Hace tiempo, Maribel, hace tiempo. Pero te diré que me gustan más los ensayos de Flaubert. Pero Madame Bovary es un clásico, pues. Al que le encanta Flaubert, pero en extremo, es a Vargas Llosa, ¿no? A Vargas Llosa. No, pues Flaubert es un clásico. Profe, ¿qué opina de cómo explica que se encontraba cocas en la tumba de Egipto? Estimado Robert, otra pregunta genial como todas las que me están haciendo. A ver, bienvenido a todos sus presentes, ¿eh? Bienvenido sus diamantes, bienvenido. Estimado Robert, han encontrado en momias de Egipto restos de coca y solo hay dos explicaciones. Uno, que algún arqueólogo consumía pues algo así como cigarros de hoja de coca o chacchaba coca y se le cayó los restos de la hoja de coca en las momias. Esa es una respuesta, ¿no? Que no me convence. Y la otra, inexplicable. O sea, no tiene explicación. Entonces yo podría decir que hubo comercio a gran distancia de Perú a Egipto, que no es imposible, y que ya habían de esos comercios, los antiguos peruanos, los guari, los chincha, los moche, llegaban, o los tallanes, hasta Egipto, y llevaban la hoja de coca, ¿no? Eso explicaría eso. Recuerda que Thor Heyerdahl hizo dos experimentos. Aquí en Perú conocemos el experimento del Kon-Tiki, y con balsas primitivas, con balsas tipo lo que construían nuestras culturas como los tallanes, los chincha, llegó Thor Heyerdahl fácilmente a Polinesia, y después hizo otro experimento que se habla muy poco, el experimento Ra, por el dios Amón-Ra, y Thor Heyerdahl llegó sin dificultad hasta Egipto, y dijo que era posible que los habitantes de América del Sur, nuestras culturas, llegasen antiguamente hasta Egipto. Yo también creo esa idea, o sea, ¿por qué subestimar la navegación a gran distancia de nuestras culturas? Interesante. Profe, ¿cómo olvidar a ese profe? Ah, no, ni hablar, Valeria, gracias, no, pero todo es por su esfuerzo. Un dato más sobre ese tema que me gustaría hacer un contenido, y lo voy a hacer, ¿no? Yo recuerdo que una arqueóloga polaca, por ahí tengo su folleto, de hace muchos años, ella encontró imágenes de runas alemanes en Perú, y cuando ella quería buscar financiamiento le dijeron, no hables de ese tema, porque eso es cambiar, vamos a decir, toda la historia, es hacer una historia, vamos a decir, alternativo, y hay muchos intereses de que eso no suceda, ¿no? Esa es la otra historia que incomoda, mejor dejémoslo allí. Gracias. Entonces, Brian, los incas miden 1,70 m, 1,72 m, y la población, el ayu, el pueblo, 1,61 m. Miguel Grau, estimado Pablito, es un héroe. Hay una tendencia por desmitificar a nuestro Miguel Grau, ¿no? El caballero de los mares. Recuerda que caballero le puso la esposa de Prat porque él escribió una carta a Prat. Prat era nuestro rival que cayó en la batalla de Iquique,
dirigiendo la Esmeralda, hay una tendencia, ¿no?, de, vamos a decir, señalar que Grau fue un villano. ¿Y cuál es la tesis? De que él fue un esclavista. Señores, la esclavitud era normal cuando Grau ya era marino. La esclavitud era normal. No estoy diciendo que la esclavitud debe ser aceptada, no. Yo estoy diciendo que la esclavitud era normal hasta 1860. Recién en el 60, Lincoln en Estados Unidos, enmienda número 13, y Ramón Castilla, segundo gobierno en Perú, el mismo año, pusieron fin a la esclavitud. Pero cuando Castilla se dedicaba, ahora, no es que él era esclavista, sino de vez en cuando, por ser un marino inglés, él se dedicaba vamos a decir, a tener esclavos en su barco. Pero no es que él se dedicaba a eso. Y tenía esclavos cuando la esclavitud era permitido. Entonces, pero estimado Papito, o tienes otra versión de por qué llamaríamos a Miguel Grau villano. Me imagino que es por la esclavitud, ¿no? Entonces, obvio que es un héroe. Ya quisiera todo el mundo tener un Miguel Grau, ¿eh? Ya quisieran todo el mundo tener a un Miguel Grau. Tú no sabes cómo Inglaterra respeta y admira a Miguel Grau. Es más, fueron los ingleses con sus revistas históricas que le pusieron de los mares, el caballero de los mares. Bien. Profe, Napoleón era enano. Claro, para ser europeo, tú sabes que los europeos pues miden 1,70 m, ¿no? Napoleón sí era bajo. Por ahí he escuchado que no, que es mentira, que no era bajo. Napoleón era bajo. Tengo entendido que de todos los Bonaparte está el hermano mayor José Bonaparte, Luciano Bonaparte, Luis Bonaparte, Jerónimo Bonaparte y Napoleón. Eran 5 hermanos y varias hermanas. De los 5 hermanos, Napoleón era el más bajo. ¿Cuánto medía? Entre 1,62 m a 63. No más de 1,64 m. Eso lo ves en las pinturas que él mismo posaba. Tenía brazos cortos. Era bajo. Entonces, pero nuevamente, ¿no? El ser bajo o alto no lo hace más ni menos, pero era bajo. El mismo Simón Bolívar era bajo. Medía 1,67 m, tal vez menos, estimado Giancarlo. Recuerda que cuando uno envejece se va achicando. A mí, me pasó a mí, a veces me encuentro con mis alumnos, profesor, profe, ¿qué pasó? ¿Se ha achicado? No, estoy envejeciendo. Pero normal. Entonces, hay una anécdota, Giancarlo, y les cuento a todos ustedes, una anécdota fascinante, ¿no? El rival de Bolívar en Venezuela era Morillo, mientras que en Perú el rival de San Martín era, pues, La Serna. En Venezuela era Morillo. Y Morillo había escuchado tantas cosas de Simón Bolívar, ¿no? Que era un tipo extraordinario, hercúleo, era pues, ¿no? Como Hércules, como Odiseo en la Ilíada, pues era un tipo corpulento, ¿no? Fuerte. Entonces tenía ansias de conocerlo, para ver si llegaba a un acuerdo. Entonces Bolívar llega con una comitiva, estaba Lara, Córdoba y Sucre. Entonces Morillo le dice, ¿no? a los españoles, a los realistas, que era su tropa, dijo, ¿no? Cuando ya veía que Bolívar se acercaba, ya sé quién es Bolívar, ese tipo alto y hercúleo. Había un tipo que era alto y fornido, y no era Bolívar, era Córdoba. Dijo, claro, no, es el otro. Y dijeron, no, Morillo, ese no es Bolívar, ese es Lara. El otro, sí, se ve. Y dijeron, no, él es Sucre. Y quedaba un tipo bajito, con poco pelo, hombros estrechos, y era Bolívar. Y dicen las crónicas que Morillo se decepcionó. Dijo, él es Bolívar por su tamaño y su contextura. Pero cuando Bolívar se acerca y le da la mano y le clava la mirada, entendió por qué era Bolívar. Los ojos del águila, que también lo tenía Napoleón. Ya haré un contenido acerca de las miradas de los grandes hombres. Entonces Bolívar también era bajo para los estándares, ¿no? Para lo que se pensaba de Bolívar. Interesante. Profe, ¿es cierto que Napoleón sí era baja estatura? No, sí era bajo, Raúl. Sí era bajo. Y eso te lo dicen los de la época. No es porque yo lo diga, ¿ya? Y busque mi contenido. Allí muestro varios libros de Napoleón. Además tenía una vocecita. ¿Quién, Santiago? ¿Quién tenía vocecita? ¿Bolívar? A ver, ¿quién? Profe, ¿es cierto que los chilenos tuvieron traumas por el Huáscar? Claro, Liroma. Chile tenía un temor, un terror, porque un solo barco llamado el Huáscar, que ni siquiera era una fragata, era un monitor, y el monitor ya estaba pasadito de moda. Pero el Huáscar de Grau era
tan, vamos a decir, causaba tanto terror que aparecía, bombardeaba los puestos militares y desaparecía. Aparecía, bombardeaba y desaparecía. Un solo barco, mientras que Chile tenía como 8. Y encima capturaba barcos chilenos, como el RIMAC, y a los tripulantes chilenos, para que no mueran ahogados, él los salvaba. Impresionante, ¿no? Entonces sí, el ministro de guerra de la época, si no me equivoco, Rebolledo, estaba a punto de terminar mal, porque un solo barco causaba terror. Hasta que el 8 de octubre de 1879 Chile se entera que el Grau estaba en Punta Tancamos. Y principalmente el Cochrane y el Blanco Encalada y más barcos rodean al Huáscar, y el resto es historia. El Huáscar y Grau se inmortalizan. Profe, un libro de psicología que puede recomendar. Tratado de psicología. Cada 2 o 3 años hacen un nuevo tratado de psicología. No tengo la mano para mostrarte. Así, tratado de psicología. Tú te das cuenta por la presentación de la editorial, ¿no? Salvo que quieras leer los clásicos, como Wundt o Pavlov, ¿no? Profesor, ¿cuál es el mejor libro de filosofía que he leído y por qué? Uno de los libros que sí me impactó mucho es Principios Elementales de la Filosofía, de Pulitzer, y recomiendo que no lo lea un joven. Yo lo leí muy joven, tenía 13 años, ¿no? Pero yo recomiendo Historia de la Filosofía. Si puedes leer de Jaime Balmes, que es un escolástico fascinante español, Jaime Balmes, o de Schopenhauer, Historia de la Filosofía. U otro libro que también en un solo tomo te puede dar toda la visión de la filosofía es de Julián Marías, discípulo de Ortega y Gasset. Entonces ahí te doy 3. Ortega y Gasset, Historia de la Filosofía. Schopenhauer tiene un libro, Historia de la Filosofía, o de Jaime Balmes. ¿Ya? Y bueno, ya cuando estés un poco más maduro, en Principios Elementales de la Filosofía de Pulitzer. Pero mucho cuidado con ese libro. Bien. No, a ustedes las gracias por las preguntas. Pero es verdad que Napoleón, sí, Napoleón se... A ver, genial esta pregunta profesor, ¿es verdad que Napoleón se quedó a dormir en una pirámide y vio algo que no contó? Estimado Luis, no solamente Napoleón tuvo una experiencia, vamos a decir, reveladora con B, en la pirámide. También lo tuvo Alejandro Magno. Es más, Alejandro Magno tuvo como una especie de iniciación con los sacerdotes del templo de Amón. Lamentablemente Alejandro Magno nunca contó cuál fue su experiencia mística, ¿no? Igual Napoleón, ¿ya? Entonces vamos a mantenerlo en el secreto. Pero sí. Y te apuesto que también lo tuvo Julio César cuando llegó a Egipto. Pero no, y más personajes históricos. Muchos griegos visitaron la pirámide de Egipto. Platón, se cree que Sócrates, el padre de la historia Heródoto, etc. Y han hecho experimentos sobre la pirámide de Egipto. Han hecho pirámides pequeñas y han encontrado cosas que ya les mostraré en otro contenido para no hablar solamente de las pirámides ahora. De la pirámide hay un error, ¿no? Se creía que lo hicieron los esclavos. No, la pirámide lo hicieron los trabajadores asalariados y campesinos tributarios. Profe, ¿quién era Rasputín? Mucho cuidado con Rasputín. A pesar de que de él hablo en otro contenido, igual te voy a responder. Rasputín llegó a ser un asesor de la reina y del zar Nicolás II y su esposa Alejandra. Lo que pasa es que ustedes saben que Rusia hoy es una república democrática. Hace poco era una república socialista, la URSS, Rusia. Pero antes de que Rusia sea socialista, Rusia siempre ha sido una monarquía. Desde el año 800 hasta 1917, Rusia siempre ha sido una monarquía, gobernado por los zares. Ya haremos un contenido de Rusia y su historia. ¿Qué sucede? Que el último zar, el último emperador de la dinastía Romanov, se llama Nicolás II. Y el hijo de Nicolás II era, sufría de hemofilia. Por matrimonios consanguíneos, el hijo de Nicolás II, el zarevich, el sucesor, el príncipe, tenía hemofilia. Y ningún médico pudo curar la enfermedad de este niño. Entonces, ¿qué sucede? Que un día le recomiendan a la esposa del zar, a la zarina,
que por favor traiga a su corte a Rasputín. Rasputín era como un monje medio loco que tenía un método. El mal se cura con el mal. Pertenecía a una secta, una secta religiosa. Entonces va Rasputín a la corte de Rusia y claro, no es que sanó al niño. La hemofilia, tengo entendido, no tiene cura, pero mejoró la condición del niño. Mejoró la condición del niño. Entonces el zar habrá pensado, más su esposa, que este Rasputín, este monje loco, este hombre, vamos a decir, chamánico, es un hombre de Dios. Entonces lo tomó como asesor y es muy documentado, eso lo cuenta el médico particular de los zares, que cuando este médico, se me fue el nombre, conoce a Rasputín, se quedó hipnotizado porque Rasputín lo miró fijamente en los ojos y le apretó la mano y dijo, doctor, mucho gusto. Y como que dejó de estar hipnotizado este médico. Dicen que Rasputín tenía el poder de la hipnosis. Ya haremos otro contenido de Rasputín. Y se cree que Rasputín es el culpable de la decadencia de de Nicolás II, perdón, el último zar. Porque al escuchar su recomendación de Rasputín y al estallar la Primera Guerra Mundial, Rasputín condujo a Rusia a la derrota de la Primera Guerra. Y la forma de cómo lo mataron ya será para otro contenido. Rasputín no moría, le dieron veneno impresionante, ¿no? El famoso Rasputín. Efimovich es su apellido, Rasputín era como su seudónimo. Napoleón se quedó en la pirámide y no contó qué le pasó, pero le pasó algo extraordinario. Profe, ¿cuántos conflictos hemos tenido con Chile? 2, Santiago. En la República, 2. En la Guerra de la Restauración o de la Confederación en 1837 con Chile, cuando Perú y Bolivia se unieron con Santa Cruz, ese es 1. Allí se dieron las batallas de Yungay, Buin, Portada de Guía, y la otra, la Guerra del Pacífico, de 1879, 2. Claro, otros historiadores hablan que tuvimos otras guerras. Sí, pero eso no se puede decir guerra porque eso fue, por ejemplo, la guerra entre Pizarro y Almagro. Pizarro de Perú, Almagro de Chile. Bueno, decir que eso fuera con Chile ya es un poco forzado, ¿no? O cuando Perú se enfrenta a Chile en la época de la independencia, ¿no? Abascal mandó al general Osorio para luchar contra O'Higgins. Bueno, algunos, pero 2 oficialmente, 2. Y no creo que haya una tercera, no en estos tiempos. Profe, Balduino IV. Mira, de los reyes de Jerusalén, estimado César, Cali César, de los reyes de Jerusalén, claro, Balduino pues tiene toda una historia fascinante, ¿no? Balduino IV, el famoso rey leproso. Yo me quedo con Godofredo de Bouillon. Balduino es el hijo del hijo del hijo del hermano de Godofredo de Bouillon. Te prometo, Cali César, hacer un contenido, porque está en mis planes, de las cruzadas, con pizarra, hablando, con libros, así que va a ser todo un boom en su momento, estimado amigo, y te prometo hablar mucho de Balduino. Recuerda que fueron oficialmente 8 cruzadas, aparte de la de los niños, que sería 9. Piero, Jaime Balmes, B-A-L-M-E-S, Balmes, Jaime Balmes, pon en las redes Jaime Balmes, Historia de la Filosofía. Qué pena que no tengo la mano para mostrarte ese libro. Haga sus preguntas. Si no te he respondido, por favor repregunta. Profe, ¿tiene libros de los pilares de la tierra de Ken Follett? Me parece que sí. Ustedes sabrán que, bueno, pues por el tiempo a veces no puedo leer muchos libros. Hay días en que leo un libro, a veces 2, a veces solo 40 páginas. Sí, me parece que tengo, porque tengo una parte de libros que falta leer, y me parece que tengo ese título. De Ken Follett tengo varios libros. Me parece que sí, me parece. Ken Follett habla mucho de temas de guerra, ¿no? Son novelas históricas de lujo, Ken Follett. Déjame revisar, estimado Merlini. Escríbeme tengo mi canal de YouTube, tengo mi Instagram, tengo mi TikTok. Entonces escríbeme ahí y lo busco, y en otro contenido te enseño. Y hacemos un comentario sobre ese libro. Sí, Walter, el libro de Pulitzer es full comunismo. Es bueno saber, jóvenes, la tendencia filosófica de los comunistas, para que no te engañen, pero también la tendencia occidental,
porque no puedes quedarte solamente con lo occidental o lo comunista. El error es aferrarte solamente a uno. Tú debes llegar a una conclusión, ¿no? Pero el libro de Pulitzer es un buen libro, pero hay que leer otro libro para que tengan las cosas bien claras. Sí, Luis, Napoleón vio cosas extraordinarias en las pirámides. Profe, la guerra con Chile la perdimos poco haber ganado una batalla. Claro, en la guerra con Chile ganamos algunas batallas, pero más hemos perdido batallas por la presencia de países que llegaron a Chile, ¿no? Profe, no entiendo el Imperio Árabe. Estimado Bri, ¿no? O estimada Bri. Estimada Bri, el Imperio Árabe propiamente imperio no fue, ¿ya? Se le llama imperio por bueno, ¿no? Bueno, a ver, el Imperio Árabe surge a la muerte de Mahoma. Lo que debes tener claro de los árabes es que los árabes, su historia se divide por ciudades llamado califatos, ciudades capitales, califatos, o sea, gobiernos árabes. Los árabes desde el año 632, que es cuando apareció con Mahoma, 622 después de Cristo, hasta 1200, después los turcos dominan a los árabes. Entonces, entre el año 622 hasta el año 1230, en esos 600 años de la Edad Media, los árabes, su historia se divide en califatos. En Egipto había un califato llamado el califato fatimíe. En Oriente, en Irak, el califato más poderoso es el califato omeya. Y ese califato llegó a conquistar hasta España. Recuerda que los árabes estuvieron en España 700 años. Claro, no es que 700 años de poder, no. A medida que pasaba el tiempo, poco a poco, el árabe fue perdiendo poder. Entonces, el imperio árabe o imperio musulmán es cuando surge el califato de los omeyas, que tuvieron ese poder desde el año 650 hasta el 750. Solo duró 100 años, porque después salió otro califato, apareció otro califato, el califato abbasí de Bagdad, que le puso fin al califato omeya. Y al califato abbasí le pone fin los turcos selyúcidas. De ahí vienen las cruzadas. No sé si eso un poquito te ha dado luces, yo sé que es un poco complicado, con la pizarra sería más fácil, pero aquí mis libros no son en pizarra. Ya haré una clase con pizarra, ya les mantendré informados, no se preocupen. Yo antes, en la época de la pandemia, hacía semanalmente una clase por medio del Zoom con pizarra, ¿no? Entonces, pienso hacer nuevamente, si no quedó claro, Brit, esperemos, y voy a hacer un contenido de los árabes. Bien, pero puedes preguntar algunas cosas más con gusto. Profe, ¿cuál fue el mejor gobierno peruano? Particularmente, y me reafirmo, Ramón